Vamos a 1 Samuel 22. Dice así: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Y en el versículo 5 dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Ahora voy a leerlo en otra versión para que usted ponga atención. Dice así, es la versión, creo que lenguaje actual. Vea lo que dice esta versión. De Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. De ahí David se fue a una ciudad de Moab llamada Mizpa, y le pidió al rey de ese país que por favor te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en su escondite. Cierto día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Jared. Ahora vaya conmigo, independientemente de la versión que usted tenga, al versículo 3 y luego al versículo 5. Vea las palabras de David. Dice: por favor, le dice David al rey de Moab, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país. Y la petición tenía un límite de tiempo. ¿Cuál era ese límite de tiempo? Hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Y en el versículo 5 dice: cierto día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque. Ahora voy a la otra versión. En el versículo 3 dice: y se fue David de ahí a Mizpa, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y en el versículo 5 dice: el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Tiene su rostro ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo de unción profética que tú vas a activar en medio de esta casa y de esta familia. Padre, te bendecimos y declaramos, Señor, que no ocurrirá lo que ha ocurrido en otros lugares en la ciudad ni en la nación, cuando tú das la orden de activar proféticamente a tu iglesia. No vendrá el desorden que estanca lo profético, no vendrá el espíritu de Jezabel, no vendrá la falta de doctrina en medio de nosotros, sino que seremos un pueblo maduro que sabrá caminar bajo la revelación que tú estás trayendo, y caminaremos a la altura de la unción que tú estás activando, para que demos testimonio a otras naciones, a otras ciudades y a otras congregaciones, y a esta misma ciudad y a nuestras familias,
de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está moviéndose en medio nuestro y es el que nos está llevando de menos a más en la restauración de la gloria postrera que será derramada sobre nuestra casa. En el nombre de Jesús, amén. Ok, una vez más, porque yo necesito que usted me entienda lo que voy a enseñarle. En el versículo 3 del capítulo 22, David hace una petición al rey de Moab y le dice: deja que mi padre y mi madre queden a habitar contigo en tu reino. Pero David no le dijo de una forma permanente, David le dice de una forma temporal. Esa forma temporal obedece hasta un tiempo profético. ¿Cuál tiempo profético? Hasta que Dios le revelara a David qué quería hacer con él. ¿Ven? Y si nosotros vamos al versículo 5, usted puede leer ahí que el tiempo que Dios marca para una respuesta siempre llegará. Porque en el versículo 5, ¿qué dice? Que estaba David en el lugar fuerte y llegó el profeta Gad y le dijo: no te quedes más aquí, vete a Judá. Yo quiero que usted note algo que lo leí 4 veces en 2 versiones distintas. Yo quiero que usted note lo siguiente: David está en medio de una necesidad, y no era una necesidad cualquiera. Todo el reino se le había venido en contra. Todos aquellos en los que un día había confiado se habían levantado en contra de él. Entonces David, huyendo en medio de la cueva de Adulam, dice que vinieron a él su familia, pero también vinieron otros 400 hombres con problemas igual o mayores de los de él. Y en medio de la persecución, de la crisis y del caos, David nunca perdió de vista algo: que en medio de su sufrimiento, en medio de su persecución, en medio de su crisis, siempre Dios estaba involucrado. Por eso la respuesta, por eso la petición de David al rey de Moab. Le dice: aquí están mis padres. Si habláramos de un código de honra, David lo entendía. Entonces dice: aquí están mis padres, no los puedo defender hoy porque no sé qué Dios quiere hacer conmigo, no porque no tenga las fuerzas de hacerlo. No sé si me está dando a entender. El asunto de David no era que no lo pudiera defender. Tenía a 400 personas heridas igual que él. Él tenía en su fama y en su haber una historia de haber matado gigantes y de haber matado 10,000 en una batalla. Por eso Saúl y David, cuando le cantaban los himnos, decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Si alguien sabía pelear y alguien sabía guerrear, era David, y Saúl lo sabía. Por eso el ejército entero se le vino en contra. Entonces David sí podía defender a su familia, y David sí podía defenderse. Tal era así que cuando estaban en medio de la cueva de Adulam, Saúl pudo haber muerto a espada de David, pero David, por la honra y de no tocar el manto del ungido, solamente le da a entender de que él no está en contra, sino que está a favor del rey, porque Dios lo puso como rey. ¿Me está entendiendo o no? Entonces, una de las cosas que usted tiene que entender hoy es lo siguiente: David no estaba preocupado por su familia por el hecho de que él no la pudiera defender. Eso es lo que usted tiene que entender hoy. El asunto de David no era que David no pudiera defender a su familia. El asunto de David era que no sabía qué Dios quería hacer con él. Y él tenía que quitarse de la preocupación de defender su casa hasta que no supiera qué Dios quería hacer con su vida. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchos de nosotros tenemos las fuerzas para hacer ciertas cosas, el entendimiento, el juicio, el criterio, o al menos creemos que lo tenemos, y nos empezamos a defender porque creemos que tenemos los recursos para hacerlo. Pero lo importante de esto no es que yo haga lo que yo crea que debo de hacer, o que me defienda como yo crea que deba de defenderme. Lo importante de esto es que yo pueda entender que así como David tenía una responsabilidad con su casa, con sus padres que de niño lo cuidaron, entre comillas, y tenía que cumplirla, su preocupación no era si podía o no defenderlo. Su preocupación era de que él no sabía qué Dios quería hacer con su vida. Amén. ¿Me está siguiendo? Luego
después de un cierto tiempo de estar esperando eso, le viene la respuesta de Dios, y en el versículo 5 se nos enseña lo siguiente: que el profeta Gad le dice a David que se vaya de ahí hacia tierra de Judá. El punto es el siguiente: ¿por qué David, o por qué el profeta Gad pudo venir a David y haberle dicho el siguiente paso profético de lo que David debía de hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde lo vemos eso? Mire, por ahí va más o menos. Yo quiero que vea esto, porque quiero despertar un poco la conciencia profética suya. Si David nunca perdió de vista a quién le podía socorrer. Si cambiamos el cable, no funcionará. David nunca perdió de vista a quién le podía socorrer. David nunca perdió de vista cómo inició, y nunca se movió hasta que no obtuvo la respuesta del propósito de cómo inició. Se lo explico de otra manera. Sí. Se lo explico de otra manera. Si David dice: que Dios quiere activar en medio de nosotros debemos de buscar entender una cosa: cada vez será menos de mí y más de Él, no en el sentido de rendición, sino en el sentido profético de que listo. ¿Sí? Cada vez será menos de mí, pero será más de Él, pero no en el sentido de rendición. Cuando hablamos en un aspecto evangelístico, nosotros decimos: Dios, menos de mí y más de ti. Entonces decimos: menos carne, menos yo, menos mi carácter y más Él. Pero cuando hablamos en un sentido profético, hablamos de lo siguiente: menos mi estrategia, menos mi sabiduría, menos mi juicio, menos mis fuerzas, menos mi entendimiento y más la revelación de lo que Él quiere hacer con mi vida. Es decir, menos de como yo considero que debo de hacer y más de lo que Él dice que debo de hacer. Porque en este proceso y en este punto es un asunto, se convierte esto en un asunto de destino. Amén. Entonces repita conmigo: en el aspecto profético, cuando decimos más de Él y menos de mí, nosotros llegamos a la siguiente verdad: nosotros llegamos a la siguiente verdad. Cuando decimos menos de mí y más de Él, ¿de qué estamos hablando? Diga algo. No tiene que ver con carácter, no tiene que ver con personalidad, no tiene que ver con morir a la carne o morir al yo. Cuando en lo profético hablamos menos de mí y más de Él, estamos diciendo es: renuncio a la forma en que yo creo que pueda vivir, aunque sea buena, para que Él me entregue mi destino. Amén. Entonces lo profético girará siempre alrededor de su destino y de mi destino. Amén. Entonces yo quiero soltarle algunos aspectos importantes, y en medio de eso, de los aspectos importantes que yo quiero a usted enseñarle, es: si Dios va a activar lo profético en usted y va a activar lo profético en mí, el asunto de la carne y del pecado debe de ser ya en una buena medida una materia vista. Amén. ¿Por qué? Porque el aspecto del pecado y de la carne solamente evidencian una iglesia que aún batalla con aspectos de consagración y de santidad y que todavía no ha entendido lo que es rendirse a Jesús.
Amén. El aspecto de lo profético tiene que ver con saber lo que Dios quiere hacer alrededor de mí, conmigo, como Él quiere hacerlo, donde Él quiere hacerlo, y está íntimamente ligado con mi destino, está íntimamente ligado con tu destino. Entonces, en una congregación, cuando está transicionando de lo pastoral a lo profético, de lo pastoral o a lo apostólico, se tienen que ver algunas señales. ¿Qué señales se tienen que ver? Número 1, anote ahí. Según lo de David, anote ahí. Número 1, anote. Un pueblo profético, por sobre todo, buscará saber y entender lo que Dios quiere hacer con él. En medio de una necesidad, en medio de una situación fuerte, en medio de una crisis, en donde parece que lo que se nos vino fue un juicio, o donde lo que parece que es que la consecuencia de un pecado, David nunca volteó a ver la condición de su vida o lo que dijeran los demás. David siempre pensó en una cosa: no importa lo que esté ocurriendo, hacia dónde yo esté yendo, yo tengo que fijarme en lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque se pueden levantar cosas en nuestra vida alrededor de nosotros que algunos dirán que son consecuencias de pecado, algunos dirán que son juicios de Dios y algunos dirán que son consecuencias de errar o de desobediencia. Pero si Dios dispuso una estación profética para incubarme y hacerme engendrar a un nuevo tiempo de madurez y de gloria, no importa lo que la gente piense o diga, lo que importa es que yo sepa qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Amén. Entonces, lo profético tiene que ver con saber qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Pero lo profético no le va a importar tanto si nosotros estamos listos o no. Lo profético llega y llega. ¿Me está siguiendo? Es decir, cuando lo profético cae, si usted está listo, lo agarraron bien parado y se da el cambio. Pero cuando lo profético cae y usted no logra estar listo, lo profético va a pasar por encima de, y entonces un caminar de gloria, un caminar de crecimiento y un caminar de unción y de frescura y de río, en lugar de ser un caminar que vaya siempre en avanzada, se convierte o se convertirá en un caminar religioso. Porque los tiempos que Dios traza, los tiempos específicos de Dios para trabajar con alguien, con la vida de alguien, con una familia, una congregación o una ciudad, si la familia, la persona o la congregación no entiende lo que Dios quiere hacer con esa persona o con esa familia, Dios pasará de largo, no lo esperará, y el caminar de esa persona o de esa familia empezará a tener una inercia religiosa y será un caminar religioso, y entonces vendrá el estancamiento y la frustración, y la gente pensará que está en pecado, pero no es que esté en pecado, es que los tiempos proféticos le pasaron por encima. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? No es un lujo o de superungido saber, es un derecho de los hijos de Dios, porque desde que nacimos, desde la eternidad pasada y en el día de que nacimos, Dios pensó hacer algo con tu vida y Dios pensó hacer algo con mi vida. Amén. No es suficiente saberlo y gozarnos en eso, en decir, tengo un destino, tengo un plan y tengo un propósito. Es hora de que a partir de este mes, de que a partir de este día, nosotros empecemos a buscar meternos con Dios de tal manera para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y no estoy hablando de un destino eterno, no estoy hablando de que al final del día usted va a saber que será un apóstol, un profeta, o que le predicará a multitudes, o que lo quieren de evangelista. Estoy hablando en la estación actual de su vida, qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Amén. ¿Por qué? Porque ante las circunstancias adversas y difíciles, lo único que sirve es saber qué es lo que Dios quiere hacer contigo y qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Este ejemplo lo he puesto varias veces. Yo soy alguien que conoce la palabra y que conoce temas de la palabra y que tiene un nivel de sabiduría que Dios le ha permitido adquirir. Y cuando yo estuve en una situación en donde mis padres se separaron,
mis hermanas quedaron en crisis y parecía que todo por lo que yo venía orando se estaba destruyendo en lugar de estarse construyendo. Y cuando estaba en medio de eso, nada de lo que sabía, nada de lo que había leído, nada de lo que Dios me había revelado, de la sabiduría que tenía, me servía. Y entendí una cosa: en medio de una situación así, en medio de una crisis así, no hay sabiduría, no hay revelación pasada, no hay conocimiento actual o que portemos que nos pueda decir qué hacer, sino más que la revelación de qué Dios quiere hacer conmigo en medio de esa situación. ¿Me estoy explicando? Hay situaciones que se desatarán por causa de lo profético, que lo único que nos logrará salir adelante es saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces, vamos quitando un poco las muletas cristianas y vámonos montando al vuelo de Dios. ¿Por qué? Porque las muletas cristianas ante cualquier situación, a usted y a mí nos enseñaron ¿qué? ¿Qué nos enseñaron? Que para cualquier situación uno puede recurrir ¿a qué? A la oración y ¿a qué? Y a la palabra, ¿verdad? La oración y la palabra nunca deben de dejar de estar. Cuando lo profético viene, la oración y la palabra ya no nos servirán de muletas. Imagínense lo siguiente: la oración y la palabra, muleta derecha y muleta izquierda. Entonces, usted y yo vamos caminando. ¿Por qué en muletas? Porque vea, antes de que me siga viendo raro, le voy a explicar. Porque mientras nosotros caminemos en el diseño pastoral, como Dios no es un Dios pastoral, Dios es un Dios apostólico y profético, el diseño suyo es apostólico y es profético también. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando pastoralmente, nosotros siempre tendremos necesidad de sanidad interior, siempre tendremos necesidad de que oren por nosotros, siempre tendremos necesidad de consejos para aprender a vivir o salir de problemas, siempre tendremos necesidad de que aquellas cosas que no podemos resolver, que son situaciones cotidianas de la vida, la palabra nos ayude a caminar y a vencer, y la oración nos dé la fortaleza para salir adelante. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, ante una situación de temor o ante una situación de crisis o de desesperación, ¿a dónde va uno? Dígame. A la palabra, a la palabra. ¿Y a qué más? A la oración. ¿Para qué? Para poder salir adelante de esa situación. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra me da dirección, la oración me da fortaleza, y por esa dirección y por esa fortaleza empiezo yo a caminar en obediencia a ello para salir de mi problema y poder decir que Dios es fiel, que Dios fue fiel y que ahora me permitió tener una victoria. ¿Me está siguiendo y me está entendiendo lo que quiero decirle? Pero en lo profético, la oración y la palabra dejan de ser muletas. E imagínense, ¿se acuerda de ese? Yo creo que todo el mundo le tocó. ¿Se acuerdan de ese tapete mágico que tenía Aladín? ¿Sí se acuerda? La alfombra voladora. En lo profético, por decírselo de alguna manera, la palabra y la oración dejan de ser muletas y se elevan al plano en donde usted tendrá que no caminar como caminaba antes, sino saber montarse en ella para que la palabra y la oración lo propulsionen o lo proyecten hacia un destino profético y hacia una dimensión profética. Amén, ¿me está entendiendo? Entonces, la palabra y la oración siempre estarán presentes. Una vez alguien dijo que el espíritu es por encima de la palabra, y es correcto, pero es incorrecto también. Es correcto, ¿por qué? Porque la mucha letra sin el Espíritu de Dios mata. Pero nunca el Espíritu hablará nada fuera del contexto de la palabra. Y ahora, nadie hay, ni apóstol, ni profeta, ni pastor, ni evangelista, ni maestro, y mucho menos congregante, que tenga el nivel para interpretar a plenitud toda la palabra y que diga: yo ya la vi toda, ya la entendí toda, se me reveló toda, ya el Espíritu Santo me habla directo fuera de la palabra. Amén. Porque luego nosotros pensamos que porque oímos 2, 3 predicadores ungidos, o porque nos salieron 2, 3 predicaciones ungidas,
Nosotros ya creemos que estamos por encima de la palabra. Gracias. Nosotros ya creemos que estamos por encima de la escritura y decimos, no, es que ya la palabra como que ya no. Ahora es la inspiración del Espíritu. ¿Sí me explico? Ese es un error común que cae la gente cuando está siendo activada en lo profético, y es tan común que yo se lo tengo que mencionar para que usted no caiga en eso. ¿Por qué? Porque la palabra siempre será el lineamiento profético y la palabra profética más segura que un profeta o que un ministro profético pueda aportar, porque Dios edificó y está edificando su reino y está gobernando aún y dirigiendo tu vida y mi vida a través de su bendita palabra. ¿Me está siguiendo? Amén. La diferencia es lo siguiente: la palabra ya no sirve de muletas, ahora la palabra nos sirve de alfombra mágica, si usted lo quiere ver así. ¿Me sigue o no? Un ejemplo: David conocía la Torá. Vaya a la historia, no a la Biblia, vaya a la historia, en donde David andaba cargando unos quesos y quizá un vino para llevárselo a sus hermanos. Y cuando llegó al campamento, escuchó a un paladín llamado Goliat, que llevaba 40 días gritándole a los escuadrones del Dios viviente improperios y derrota, que durante 40 días los tenía cautivos. Entonces, todo el pueblo de Israel y el ejército, aún incluido el rey, ya estaba derrotado por los dichos de un gigante. Sin pelear, el pueblo filisteo ya los tenía en sus manos. Entonces llega David de una comisión paternal, en donde su padre Isaí le envió quesos a sus hermanos a través de él, y él oye dos cosas. Número uno, él oye los gritos del Goliat y oye la oferta del rey para el valiente que venciera a Goliat. Entonces Goliat decía que cualquiera que viniera contra él a pelear, si le ganaba, ¿se acuerda de la película de Troya, donde se definía todo en una batalla? Bueno, era lo que quería hacer Goliat, pero Goliat le estaba decretando que ellos iban a estar derrotados, y Goliat, sin pelear por el temor, ya los había derrotado. Luego, más adelante, el rey estaba asustado y dice: le daré la mano de mi hija y la mitad de mi reino a aquel que venciera al gigante. Entonces David se asoma y dice: ¿quién es ese incircunciso que blasfemo le grita a los escuadrones del Dios viviente? Y luego también pregunta: ¿qué dice el rey que le darán a aquel que venza al gigante? Yo quiero preguntarle: ¿David fue a pelear con Goliat y a vencerlo en la dimensión de la palabra profética o en la dimensión de la palabra pastoral, por decir, para traerlo a una aplicación actual? Cuando en ese escenario que Dios le pintó a David, ¿David fue bajo la revelación de la palabra profética o fue bajo la revelación de la palabra pastoral? Deje tomo. En salud de Julieta. Cada vez, mire, oiga, haciendo un paréntesis, cada vez que usted vaya a tomar un trago de café, de soda no, de café, diga: en salud de Julieta, y haga una oración por ella. Oiga, y si funciona, no sabemos. ¿Sabe usted que si, mire, le voy a decir esto, que es muy importante hablando de lo profético: si alguien se enferma y la gente comienza a hablar de la enfermedad de la persona tiene, se desata una fe incorrecta, y los espíritus de enfermedad que tienen postrada a la persona toman más fuerzas, porque quien debiera de hablar vida está hablando muerte. ¿Sabe usted? Entonces, ya, si no sabía, ya lo sabe. Entonces ahora, cada que usted se acuerde de alguien que esté enfermo, no es que uno sea tonto o místico y que diga: no, por fe va a sanar. No, uno va a decir: la llaga de Jesús le sanará. Nosotros tenemos un Dios que no nos quiere enfermos ni postrados. Nosotros queremos un Dios que nos quiere sanos y siempre en victoria. Amén. Entonces ella sanará.
¿Por qué? Porque la llaga de Jesús ya pagó el precio por su sanidad. Sí me está explicando. O tenemos la otra opción, desatar muerte y decir, ¿qué le pasaría a Julietita? ¿Andaría en pecado? ¿Quién sabe? A lo mejor se las tomó muy heladas y se resfrió. No sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El ambiente espiritual se carga en contra de ella. Amén. Entonces, yo sé que todo el mundo va a orar aquí en favor de ella, pero si usted hoy hablando mal de alguien, o si usted hoy hablando un día a alguien mal de un enfermo, que sea quien sea, usted tiene que pensar, es en lugar de hablar, si no va a orar, que se calle. ¿Sí me está siguiendo? Si no va a orar, creo que mientras no hable, dos cosas: no evidencia a qué Dios sirve, y número uno, y número dos, no genera nada en el mundo espiritual, ni a favor ni en contra, y por lo menos está invicto. ¿Sí me explico? Ni a favor ni en contra. Entonces, cuando dicen los hebreos que el punto más fuerte del escenario cuando David llegó con Goliat no eran los gritos de Goliat, era que cuando uno de ellos oyó al paladín Goliat gritar, dijo: ¿te fijaste el enemigo con el que se nos levantó y se nos viene en contra? Entonces el otro dijo: sí, qué miedo. Y el otro dijo: ¿quién podrá vencerlo? Y entonces se hizo un rumor tan fuerte de derrota en medio del pueblo, que antes de pelear ya estaban derrotados por lo que oyeron y ellos hablaron. Amén. Entonces, Goliat, él gritaba y hacía su función, y el pueblo de Israel le ayudaba a que él tuviera siempre la victoria. Pero David llega en la revelación de una palabra pastoral a vencerlo. ¿Por qué? Porque si usted se fija, David nunca llegó bajo una revelación profética. Él entendía dos cosas: él conocía la Torá y él sabía que el Dios que le había defendido para vencer leones y osos era el mismo Dios que traería abajo un gigante, porque en la Torá siempre David había estudiado la victoria del Dios eterno contra sus enemigos. ¿Me estoy explicando? El problema de David no era un asunto de problema profético, era un asunto de un problema común. Todo el pueblo estaba bajo los gritos y el temor y las jaulas de un decreto, de un gigante. Cualquiera pudo haber vencido, cualquiera pudo haber salido adelante. Él conocía la palabra y la revelación que él tenía de su Dios, las experiencias vividas con él en la intimidad, le sirvieron de muletas para llegar y pararse y decir: ¿quién es este incircunciso que ha levantado su voz contra los escuadrones del Dios viviente? Este día daré tu carne a los perros. ¿Me estoy explicando? Fue la palabra pastoral lo que lo llevó a la victoria. Entiéndase esto, anote ahí, porque yo ya casi me quiero ir. La palabra pastoral tiene que ver con aquella palabra que Dios nos ha equipado, que nos ha dado experiencias en la vida de la intervención de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, cuando yo tenía miedo en la noche y yo oraba y veía que Dios entraba en mi ayuda, era una experiencia a mi vida muy sencilla, si usted quiere, pero esa me enseñó cuando me invitaron a orar y había enchamucados o hechizados. Yo sabía que el mismo Dios que me había librado a mí de los que me oprimían en la noche era el mismo Dios que le iba a librar y que me iba a librar de los enemigos que estaban enfrente. No necesité lo profético. David no necesitó: Dios, ¿qué dices tú? Ese terreno, la mitad del reino, y Mical, la hija del rey, ¿es para mí? Él no dijo eso. Él dijo: yo conozco un Dios que ha vencido a todos sus enemigos. Yo conozco un Dios que cuida y cubre a sus escuadrones y a su gente. Y yo sé que la posición, vea esto, yo sé que la posición que tiene Israel contra Goliat no es la que Dios quiere tener.
por lo tanto hago uso de la palabra que conozco para demandar la posición que el pueblo de Israel tiene que tener, y como hay alguien que lo tenga que libertar, yo soy. Por lo tanto, yo voy contra la cabeza de mi adversario y voy por el botín que el rey está representando. ¿Qué fue? No la dirección de Dios, no el Espíritu de Dios, no un profeta que le dijo ve y pelea. Fue la palabra que él conocía y la experiencia que tenía con Dios en la intimidad. ¿Me está siguiendo? La palabra pastoral vence gigantes. La palabra pastoral nos ayuda a vencer las batallas diarias de la vida y a que nuestros gigantes generacionales se vengan abajo. Pero la palabra profética entra para dimensionarnos a un nuevo tiempo en nuestro destino. Amén. Entonces, ya se nos puso más difícil la cosa, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque para poder manejar niveles de la palabra profética, usted y yo tenemos que educarnos, tenemos meses en la palabra pastoral. Amén. Es decir, si somos sinceros y usted viera lo que estoy viendo, todavía hay mucha yo, mucha carne, mucha alma en nuestras decisiones diarias. Oiga, déjeme volteo. Ahora sí hago alusión al 1700. Bienvenidos al Dominus Day, la misa en latín. ¿Por qué? Porque ahorita que hablo, amados del Señor, empieza a haber una concientización en el corazón de algunos y en el espíritu de muchos del nivel de carne que nosotros tenemos para decidir el día a día. Y nivel de carne no tiene que ver con pecado, tiene que ver con las decisiones que nosotros portamos y que fallamos porque no obedecen a la Torá, no obedecen a la palabra, no obedecen al espíritu de la palabra, sino son como yo entiendo, como yo pienso, como yo creo que debe de ser, a mi juicio, a mi entender, y hago a un lado como si fuera tan fácil los principios que la palabra me enseña para ser victorioso. ¿Me está entendiendo? Si David, ¿por qué cree que David se paró con la identidad que se paró frente a Goliat, sabiendo que él no iba a perder, sino sabiendo que él iba a ganar? ¿Por qué cree? ¿Y dónde lo aprendió? En la Torá y en la experiencia de aplicar la Torá. ¿Me estoy explicando? Ante una situación de crisis en la vida, ¿qué aplicamos nosotros para seguir avanzando? Ante una situación natural que cualquier otra persona sin Dios, pero con poco ímpetu, tenacidad y coraje pudiera salir adelante, muchas veces nosotros nos quebramos. ¿Cierto o no? No digo que le pase a usted, pero yo conozco algunas iglesias en Marte que sí les pasa. A usted no, porque usted está ungida y usted está ungido. A mí tampoco me pasa. Pero ¿qué se ocurre? Que si en este tiempo Dios está hablando de dimensionarnos proféticamente, es porque Él nos va a probar y nos va a pesar para que en el caminar de la revelación de la palabra pastoral nosotros siempre caminemos aprobados. ¿Qué tiene que ver con eso? Por eso las escuelas, por eso vamos a llenarle de escuelas el lunes, ¿qué día? El domingo, el martes, de puro contexto profético, y cada vez iremos de menos a más hasta hacer caer la gloria del Espíritu de Dios. Y en mayo será, digamos, la graduación, porque traemos la caballería pesada. Amén. Y luego, allá por octubre, septiembre, si Dios no dispone otra cosa, traeremos para cerrar con broche de oro a mi amigo el apóstol José Bravo. Sí es mi amigo, pero se me ve el nombre. A mi amigo el apóstol José Bravo, para sellar con una escuela de destino. Y si en este año quiere venir nuestro padre, el apóstol Roberto Bonilla, pues que venga. Amén. ¿Por qué? Porque el año que viene, en el 2017, nosotros tenemos que entrar a un tiempo de gobierno en Dios como nunca antes en nuestra vida. Amén. Ahora, fíjese, yo ya lo estoy proyectando al 2017 y apenas estamos entrando al tercer mes del 2016.
Pero es importante que un pueblo profético entienda qué es lo que Dios quiere hacer con su vida, no para que camine con lo que conoce de la palabra en un sentido de muleta, en un sentido pastoral, sino para que se monte sobre la palabra y la palabra lo dimensione y le proyecte a su destino. Amén. Entonces, el primer escenario es David venciendo al gigante con el poder de la revelación de la palabra y de las experiencias adquiridas en el camino. El segundo escenario era un David que ya no tenía Torah en su espíritu, ya no sabía qué podía hacer, pero necesitaba la revelación de su Dios para saber qué era lo que Dios quería hacer con él. Amén. Cuando David supo qué era lo que Dios quería hacer con él, solamente se montó en lo que Dios habló y la misma palabra le proyectó a su destino. Amén. Yo quiero ir cerrando con algo. ¿Dónde está don Coco? Yo solamente quiero irle poniendo fundamentos, porque antes de entrar a donde Dios nos va a meter, uno tiene que quebrar internamente el espíritu de orfandad que se levanta contra lo profético. ¿Cuál es el espíritu más fuerte? ¿Cuál es el espíritu más fuerte que se levanta contra el avance de lo profético? Es el espíritu de orfandad. Dice Malaquías, vamos ahí, igual no necesita ir, dice que en los postreros días Él enviaría al espíritu de Elías y haría volver el corazón de los padres al corazón de los hijos y el corazón de los hijos al corazón de los padres. Dice, ¿para qué? ¿Para qué lo haría? Dice que Él restauraría el corazón de los padres sobre los hijos y el de los padres sobre los hijos. ¿Pero para qué? La orfandad intentará romper eso. Vamos ahí, porque yo me acuerdo tampoco. Para que no hiera la tierra con maldición, ¿cierto? Para que no hiera la tierra con maldición. Sí me acordaba, solo jugaba. Para que no hiera la tierra con maldición. ¿Qué es el espíritu de Elías? Oiga, vean, que conste que le estamos hablando a un pueblo bebé en lo profético. Esto quisimos traer años atrás, ¿te acuerdas? Hace como 8 años. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Y empezamos a tirar unas enseñanzas que qué buenas estuvieron, pero no era para el pueblo, o no lo entendieron. Y yo desde que abrí la casa estaba esperando que Dios me diera la oportunidad de empezar a enseñar como antes enseñaba. Y no me había dejado, y siento que aún no, pero creo que hasta hoy yo tengo el aval de Dios de empezar a activar proféticamente como al principio. ¿Por qué? Porque es necesario que vayamos siempre de menos a más y que los frutos de nuestro caminar se vean. ¿Sí me explico? Entonces, 2 escenarios. Usted me dice, don Coco, cuando esté listo. Listo. Incline su rostro ahí. 2 escenarios. Era un David que tenía enfrente una oportunidad única en su vida. Era un David que tenía una oportunidad única en su vida. Vea la unción. Un jovencito que toda su vida fue rechazado, que lo abandonaron en el oficio más vil que existía en la época de David, ser pastor, porque el pastor siempre olía mal,
Las ovejas son nerviosas y lo orinaban. Siempre olía mal. Estaba rechazado. En la época de David, cuando era un niño, el honor más alto era ser llevado a estudiar la escuela de la guerra en la casa del rey. Según la escritura, David en el Salmo 53 dice así: he aquí que en pecado me concibió mi madre. Y en la Torá se enseña que David fue hijo de incesto o de violación, y que Isaí se avergonzaba de él y no lo consideraba su hijo, lo consideraba un bastardo. Entonces David fue llevado a 3 días de camino de la casa de Isaí, su padre. En los tiempos, en la persecución y en la cautividad, cuando el sacerdocio arónico había sido desechado, había un sacerdote que estaba cerca de donde Isaí tenía su majada. Y entonces ese sacerdote tomó a David y le enseñó la Torá, lo educó en la Torá. Imagínate, toda una vida el diablo nos ha perseguido con temor, con duelo, con deudas, con crisis, con muerte, y ha creído que la ha ganado. Pero él te mete a una casa pastoral, y en esa casa pastoral te enseñan la Torá, te enseñan la palabra, te enseñan a conocer a tu Dios y a tener experiencias con él. Y entonces, como David está siendo formado en el secreto, y al vencer tus propias batallas, cuando David veía venir al león y al oso, él no salía huyendo cobardemente. Él sabía que el Dios del cielo le defendería en su asignación. Así tú, cuando vienen problemas, cuando vienen crisis, cuando vienen situaciones, no corres cobardemente. Sabes que el Dios del cielo, que te educa, que te enseña, que te instruye, que conoces en la palabra, te defenderá y te dará la victoria. Y entonces, un día, por mantenerte fiel a la asignación, un día David, por mantenerse fiel a la asignación, el padre le dice: hijo, tus hermanos están en guerra y tienen muchos días y están sitiados, no pueden salir a tomar provisión, porque durante 40 días el ejército enemigo le gritaba. No podían salir, no podía entrar ni salir provisión, pero había uno que conocía el cómo meterse y el cómo salir, y llegó con los panes y los quesos y vio la situación y dijo: aquí es cuando es mi oportunidad para dar a conocer al Dios que conozco por la palabra. ¿Me estoy explicando, amado? Entonces siempre vendrá a la gente fiel, a los hombres y mujeres fieles que se mantienen permaneciendo fiel en su asignación, en su caminar con Dios, que no dan un paso atrás. Siempre vendrá la oportunidad profética para que con la palabra revelada, para que con la palabra que conocen y la experiencia que tienen con su Dios, sea su escenario de promoción. Así como le fue a David, te será a ti, si tú te has mantenido fiel, si tú te has mantenido firme, si has seguido avanzando, si te has mantenido fiel en tu asignación, si a pesar de los leones y de los osos no has dado marcha atrás, no has corrido hacia atrás. Habrá la oportunidad para que entres a tu nueva etapa, no de dimensión, pero sí de posición. Y aunque Saúl lo devolvió a las ovejas, ya legalmente era el heredero del reino y de la mano de la hija del rey. Cuando Dios lo ungió y que le puso el aceite, que le cambiaron el manto de rey de Saúl por David, no era nada ilegal. Ya David se lo había ganado en ese escenario. ¿Me estoy explicando? ¿Con qué lo ganó? Con la palabra que ya conocía de la Escritura y con las experiencias del día a día en la Torá. Por eso hoy te digo que por muy poca que sea la experiencia, por muy poca que sea la batalla, por muy débil que te parezca el adversario, siempre mantente fiel, obediente, nunca retrocedas, aplica la Torá, porque será el equipamiento para cuando un día el gigante generacional que azotaba al pueblo entero sea derribado y sea caído por tu mano, por tu boca, a tus pies. Y este es el segundo escenario. David estaba acostumbrado a la guerra, estaba acostumbrado a la provisión, estaba acostumbrado a la guerra, estaba acostumbrado a la protección de Dios. David estaba acostumbrado a las batallas, pero David nunca se olvidó que en medio de sus batallas, en medio de sus guerras y en medio de sus decisiones, siempre Dios estaba
dirigiéndole, buscándole, ungiéndole para llevarle a un destino, para trazarle un plan. Y aunque David no perseguía el plan, él siempre perseguía la sonrisa de su Dios. Y llegó el momento donde el reino entero se le vino en contra, donde el rey mismo que tanto amó se le vino en contra. Y entonces, estando en Adulam, siendo perseguido, siendo rechazado nuevamente, vuelto a abandonar por su cobertura, en Adulam se le juntaron los que nadie querría que se le juntaran un día: endeudados, gente que necesitaba su protección. Y David dijo: estoy en una situación que no me gusta, pero un día Dios me dirá qué es lo que quiere hacer conmigo, y entonces obedeceré. Y entonces David fue con Moab y le dijo: cuida a mis padres hasta el día en que yo sepa qué es lo que quiere hacer conmigo Dios. No le dijo: cuida a mis padres en lo que tomo fuerzas. No le dijo: cuida a mis padres en lo que yo tengo el ejército correcto. Le dijo: cuida a mis padres hasta el día en que yo sepa qué es lo que el Eterno quiere hacer con mi vida. Y en esa búsqueda, en esa fidelidad, Dios le mandó un profeta que lo proyectó a su destino. Si tú puedes entender lo que estoy diciendo, amada iglesia, si yo fuera tú, levantaría las manos, adoraría al Señor, le aplaudiría a Él. Si yo fuera tú, y entendería que si yo me mantengo fiel, si yo me mantengo firme ante las batallas de la vida, ante cualquier situación, y yo me mantengo buscando la dirección del Dios del cielo, un día sabré qué es lo que Él quiere hacer conmigo. Y como sé qué es lo que Él quiere hacer conmigo, aunque yo me esté esperando, aunque yo me esté sin voz, sin rumbo, un día Él enviará la palabra que necesito para mi próxima proyección. Vamos, adora a Dios, adora a Dios. Si lo entiendes, adora a Dios. Bendito eres tú, Jesús. Bendito eres tú, Señor. Mantente fiel a la visión, mantente fiel a lo que Dios quiere hacer, mantente fiel al propósito, porque aunque ignores y desconozcas, y aunque estés en la peor situación, tu corazón fiel de estar esperando su voluntad, Él siempre enviará la palabra que necesitas para tu respuesta. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Eres hermoso, Señor. Eres glorioso. Eres glorioso, Señor. Eres glorioso. No sé si estás en la cueva de Adulam. No sé si alrededor de ti hay puro endeudado, puro amargado de espíritu, pura gente sin rumbo y sin propósito. Un día el Eterno, por estar esperando su voz, traerá a tu vida el profeta, traerá a tu vida su voz, traerá a tu vida su dirección, y sabrás lo que Dios quiere hacer contigo. Y la palabra no solo te dirigirá, la palabra te montará en ella y te proyectará hacia su dimensión y hacia su destino. Nunca te canses de esperar en Él, nunca te canses de confiar en Él. Lo profético tiene que ver que Él se involucra tanto contigo que te revela a ti su voluntad, su caminar, pero siempre vendrá en respuesta de los que le esperan, siempre vendrá en respuesta de los que levantan su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te honramos, te honramos, te honramos. Vamos, festeje eso, festeje eso, festeje eso, festeje eso. Festeje eso, festeje un nuevo tiempo. Padre, tú nos dirás qué hacer en esta casa. Tú nos dirás qué hacer en esta casa. Tú les dirás qué hacer a tus hijos. Tú les dirás qué hacer a tus hijos. Elevamos la fe, elevamos la fe. Y Padre, yo profetizo que los gigantes que han venido levantándose de generación en generación, este es el día que caen por la palabra que ellos conocen. Es tiempo de estudiar palabra, es tiempo de tener tiempos con Dios, es tiempo de saber que el eterno Dios ya preparó los escenarios proféticos para tu victoria. Que los Goliat, los gigantes que se levantaban contra ti, tienen que caer por tu palabra, tienen que caer por tu decreto, tienen que caer por tu espada, en el nombre de Jesús. Y próximo estarás a la estación profética, en donde no sabrás qué hacer, en donde no podrás tener ayuda humana, sino que sabrás que tendrás que esperar la palabra del Eterno para que tú sepas qué es lo que Él quiere hacer contigo, porque no habrá ayuda humana, no habrá intervención humana, solamente la revelación de lo que Él quiere hacer con tu vida. Amén.
Padre, te honramos y te exaltamos. Como para irnos nomás, vamos